¿Cómo funciona la universidad en Ecuador? ¿Por qué ir a la universidad? ¿Qué quieres hacer para que te paguen por ello? ¿Es para ti la universidad? ¿Qué es la universidad? ¿Qué becas hay para la universidad en Ecuador? ¿Hay créditos para pagar la universidad? ¿Cómo funciona la gratuidad? ¿Cuánto se paga cuando pierdes una materia? ¿Qué se necesita para cambiarte de carrera? ¿Cuál es el método de educación y las clases de la universidad pública? ¿Qué tipos de profesores hay? ¿Cuáles son las ventajas de la educación superior? ¿Hay consejos para la universidad? ¿Cuáles son los problemas de la educación pública? Saludos de Ecuador, hoy abarcaremos de estas preguntas con la experiencia de estar en dos universidades públicas diferentes. ¿Qué es la universidad? Literalmente no te dicen, solo vas a escuchar, acaba la escuela, el colegio, ve a la universidad, consigue trabajo, cásate, ten hijos y fallece. Pero no te lo explican cómo o por qué. Así me sucedió, así les puede suceder. Para entender sobre la universidad debemos aclarar que hay niveles de educación. El bachillerato es segundo nivel. Así, educación de tercer nivel abarca carreras universitarias o en institutos tecnológicos de 2 a 6 años por carrera. ¿Por qué tomar 2 a 6 años de tu vida en esto? Uno de los beneficios que te abre es oportunidades laborales, porque amplía tus conocimientos en una determinada rama. Ahora, esto depende de qué carrera escojas. No es lo mismo escoger jurisprudencia que una ingeniería en mecánica. Los abogados no se especializan en matemáticas ni diseño, así no se desempeñarán igual que en una empresa e incluso en la vida. Debes tomarlo en cuenta. También, cada persona tiene diferentes habilidades y talentos. Desarrollarlos y aprovecharlos es nuestra obligación. Si eres bueno en diseñar ropa y te gusta hacerlo, ve por ello. Es mucho más satisfactorio que estar en un cubículo trabajando haciendo algo que no te gusta para alguien que no quieres. Al igual sucede con las personas que son buenas en matemáticas, buenas en dibujar, buenas en música. Si puedes hacer esta actividad y te da satisfacción y paga tus facturas, hazlo. La pregunta más satisfactoria es, ¿qué querías ser cuando eras niño? 1. Antes de la universidad. Todo se trata de motivación y propósito. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Qué te motiva a estudiar? ¿Por qué ir a la universidad? ¿Es para ti la universidad? ¿Qué quieres hacer para que te paguen por ello? Esto es lo principal que todos debemos preguntarnos porque algunas veces la motivación recae en presión social. Como tus padres te dicen que debes hacerlo, tus amigos lo hacen y tú no. Y te sientes mal por eso. ¿Qué pasa si no haces esto? Sucede que vas a fallar en el futuro y no hay nada peor de hacer algo por obligación y sin saber si va a ser de utilidad, quedándote con estos sentimientos atrapados, que se ven reflejados en materias repetidas, ausentismo en las clases o dar un rendimiento mediocre o pasar más tiempo en fiestas bebiendo alcohol que estudiando. ¿Te has preguntado por qué los bares alrededor de las universidades están llenos los viernes? Es por esto. Hay muchas personas insatisfechas que tratan de olvidar sus penas con el alcohol. Una vez que tengas en mente lo que quieres en la vida, el siguiente paso, que es la universidad. Para esto debes saber qué es la matriz productiva de un país. En términos simples, es a lo que se especializa la economía de un país. Para que funcione la economía de un país, deben funcionar las empresas y negocios. Así, las universidades son las encargadas de formar a quienes van a desempeñarse o desarrollar estas actividades. Por eso vas a encontrar diferentes carreras en un país industrial como Estados Unidos, que tiene carreras que en Ecuador no hay, que es un país productor principalmente de materias primas o agrícola. Una verdad difícil de aceptar es que forman empleados, por eso siempre te van a pedir ser ordenado y obedecer órdenes de tus profesores, de tus superiores y vestir uniforme. Además, la calidad del producto está basado en calificaciones. Por eso es más fácil que encuentren trabajo los que tienen un promedio alto de los que no lo tienen. Pero al final del día, tú decides lo que quieres hacer con tu vida. 2. Proceso para entrar a la universidad. Algo molesto en Ecuador es que hay procesos diferentes cada cierto tiempo para seleccionar quiénes van a ser aceptados o rechazados para la universidad. Esto se da por algo simple, no hay suficientes cupos, literalmente hay 500,000 personas que quieren estudiar y solo hay 180,000 cupos. No tienes que ser un genio para saber que no van a alcanzar. Así, ciernen las personas. Este problema es por dinero.
El Estado ecuatoriano no prevé educar a todos, sino a una parte de la población, porque costaría millones de dólares, cosa que los gobiernos no les interesa hacer. 2.1. Elegir la universidad. Es muy importante esto porque no es la misma educación en una provincia rural que en una ciudad. También las universidades crean una marca que tiene peso. ¿Quieres ver cómo afecta la marca de la universidad? Imagina que si tienes que contratar a un profesor y tienes a uno de la Universidad San Francisco de Quito y otro de la UDLA, ¿a cuál contratarías? Ahora, algo curioso es que existe honor en el nombre de la universidad. Tiene que haber calidad. Pero, ¿cómo se obtiene este honor? Las universidades lo tienen siendo nombradas por rankings de las mejores universidades del Ecuador. ¿Has escuchado de ellos? ¿Se han preguntado por qué hay tantos diferentes y por qué no aparecen todas las universidades del país? ¿Y por qué dicen que estar ahí es sinónimo de calidad de educación? Para esto debo aclarar que calidad de las universidades del Ecuador en este momento se basa en reconocimiento. ¿Y cómo se logra este reconocimiento? Uno de los factores es que los profesores de plantilla publiquen investigaciones o papers. Mientras más grandes son los números de estos y más citados o con más impacto, se da más peso al nombre. Lo curioso es quienes hacen los rankings son países industrializados. Así aparecen en los rankings, les toman en cuenta los datos de las publicaciones, títulos de la plantilla de profesores, mientras más títulos mejor. Por eso vas a encontrar a la Universidad San Francisco tan alto en los rankings, porque ellos invierten bastante en investigación. Al ser una universidad privada, pueden comprar herramientas fácilmente, por ejemplo un espectrómetro de masa, mientras las universidades públicas el proceso es engorroso y tardado, llamado contratación pública. Por eso las públicas tienen equipos y herramientas de muchas ocasiones desactualizados e incluso dañados. Ahora, lo sorprendente es que en la mayoría de rankings no se toma en cuenta a los estudiantes si están satisfechos o no. Eso no les importa. Literalmente quienes usan los servicios de la universidad no aportan a la calificación. Así la definición de calidad depende a quien lo preguntes. Por ejemplo, si preguntas a un profesor te va a decir que sí es de calidad, porque tiene su máster, su doctorado, pero los estudiantes pueden que no estén satisfechos con la misma. Así, el nivel de calidad de la universidad va a depender de qué tipo de estudiante eres. Tus recursos, tus habilidades es algo que debes tener en cuenta. Así vamos con 3. Costos y recursos. Becas de la universidad. Primero debo aclarar que no solo se paga con dinero, sino con tiempo. Además, hay costos que están implícitos, que no te dice, pero está ahí. La educación es pública en las universidades, esto es algo relativo. Por ejemplo, la primera carrera pública no vas a pagar matrículas, créditos ni nada de esto, mientras no repitas materias o hagas segunda carrera o se te sancione por alguna falta. Pero vas a tener que comprar comida todos los días que vayas a la universidad. Esto es un costo que debes añadirle. El de transporte público, ir en bus a diario por 5 años, en tu moto o en tu carro. Útiles o materiales, los cuadernos, libros, esferos, materiales de laboratorio, uniformes, la computadora que debes comprar para hacer los proyectos, servicios de internet para subir las tareas o recibir clases. Y si eres de provincia, el arriendo. Esto no es gratis. Así, siempre debes tener en cuenta, antes de escoger la carrera, tener los recursos suficientes, porque no todos tenemos la misma situación económica. Hay casos de personas con sus padres apoyándolos, hay otros que no los tienen. Ahí es tu decisión de trabajar o estudiar. Ahora, si tienes problemas para mantener estos costos, hay algo llamado becas. Esto depende por universidad del tipo. Becas en las universidades del Ecuador. Por ejemplo, hay becas como las que ofrecen Petroecuador a las carreras técnicas. Hay otras becas internas. Por ejemplo, para personas de bajos recursos hay una beca de situación económica, la llaman, que te dan un pequeño aporte de unos 100 a 200 dólares mensuales para que continúes tus estudios, aun sin tener grandes calificaciones. También hay otro de rendimiento académico. Aquí debes estar en el primer quintil de tu carrera para obtenerlo, literalmente ser el 1% mejor puntuado de la carrera, una vez aprobado primer semestre. Aquí te dan un equivalente de 40 a 60% de matrícula, alrededor de unos 600 dólares, depende de la institución. Todo esto está detallado en los reglamentos de becas, debes buscarlo en su página web, porque hay otros tipos de beca, como por rendimiento deportivo, héroe nacional, entre otros. También los papeles que se deben presentar como declaración juramentada de ingresos, certificado de posesión de bienes, de carro, registro laboral, entre otros. Becas para universidades extranjeras también existen, de dos tipos. Becas completas, por ejemplo, para ir a estudiar a otro país, por ejemplo Rusia, que te da beca completa, son las que no pagas por los servicios educativos.
pero sí pagas por todos tus gastos de manutención. Arriendo, transporte, alimentación, proyectos, herramientas, corre por tu cuenta. Así debes tener respaldo de un ingreso o manutención de alguien para hacerlo. Lo bueno que puedes postular a cualquier edad y si te aceptan te dan un año para que aprendas el idioma. Puedes encontrar más información en la Embajada de Rusia. Otro es las becas del 50%. Aquí tú debes pagar la mitad de los costos de educación, además de tus gastos usualmente. Lo ofrecen universidades privadas y del extranjero, como son en países como Francia y Alemania. Usualmente hay agencias que lo ofrecen, pero debes ser bien solvente para poder costearlo. Hay otro tipo de becas que es cuando ya estás en la universidad pública. Se le llama de intercambio. Tiene el nombre Erasmus. Esta te permite pasar un semestre estudiando en otro país, por ejemplo Francia, Brasil, pagado los gastos educativos y una manutención. Este se postula haciendo solicitud con la universidad que tenga el convenio. Aquí verifican que tengas calificaciones altas. Créditos educativos. En caso de no poder costear, puedes pedir préstamos en bancos, pero son plazos grandes de 4 a 7 años. Para hacer esto, debes tener familia con ingresos solventes, activos o cosas que respalden el valor o garantes. Siempre ten cuidado con esto. Conozco casos que sacan préstamos por $5,000, $25,000 y escogen una carrera que el salario no permite pagar los créditos a tiempo, o se van a otro país y no terminan la carrera, o no es posible homologar el título en el país y no pueden pagar el crédito, lo que hace que sean embargados los bienes e incluso los de sus garantes y familiares. Ahora, existen otros métodos para ganar dinero en la universidad, por ejemplo, vender dulces, comida, dar servicio de enseñanza, resolución de tareas, de exámenes, de tesis, servicio de transporte, incluso vender electrónicos, algo que dispongas y puedas ayudar a solventar tus estudios. Esto lo digo por experiencia. Ahora, ¿cómo se pagan las materias que repites? ¿Cómo funcionan? Cuando pierdes una materia, o mejor dicho, no alcanzaste el puntaje para aprobar, te toca pagar solo las que perdiste. Esto depende de cada universidad, los valores. Cada uno contabiliza por horas o créditos, por uso de laboratorios, entre otros, y la demanda de la carrera. Voy a poner, por ejemplo, la ESPE en una carrera técnica que no es muy demandada. Una materia de 4 créditos está en $200. En una carrera muy demandada como biotecnología o medicina, por ejemplo, el valor puede ser de $400 a $800 por la misma materia. Pongamos un ejemplo de cálculo. Perdiste en primer semestre la materia álgebra lineal de 4 créditos. La carrera técnica te cobra $200, más el 10% de matrícula es $220. Pero si tu información financiera ingresada dice que eres de quintil económico bajo o de primer quintil, te pueden dar un descuento. Eso sí, pueden verificar tu información y sancionarte si consideran falsa la información. Ahora, si eres quintil de los más pudientes, puedes estar pagando aún más. Por ejemplo, $300 o $800 por una sola materia. Esto depende de cada universidad. Por ejemplo, en la Universidad Central hay materias que se paga $30 en total por ser del quintil más vulnerable. E incluso hay ocasiones que la Universidad Central te puede condonar los valores de las materias. ¿Cómo se hace el pago? Una vez que hayas seleccionado las materias que quieres tomar en las fechas de inscripciones, y si alguna materia es repetida o eres segunda carrera en universidad pública, te va a salir una factura. Esto se paga con tu identificación de estudiante en las cuentas del banco de la universidad, o también lo puedes hacer por transferencia bancaria o en la unidad financiera de la universidad, si es con tarjeta de crédito para pagar a plazos. Todo esto te dan una factura para comprobar si estás de acuerdo con los valores. ¿Hay reembolso de valores? Esto depende de la universidad. En las públicas puede tardar años, incluso es inexistente, como en la ESPE. Si pagaste y quieres reembolso, no hay, se perdió el dinero. Así tú no recibas el servicio, tenlo en cuenta. ¿Cómo funciona la pérdida de gratuidad? Debo aclarar que cuando pierdes una materia solo pagas de esa materia y el valor de la matrícula, y sigues manteniendo la gratuidad en las demás si eres primera carrera. Eso sí, debes cumplir con las materias mínimas para que cuente como un semestre. Son alrededor de 4 materias que debes tomar o 18 créditos. Esto depende de la universidad. En sus reglamentos está descrito. También ten en cuenta que cuando pierdes una materia te penalizan, haciendo que tomes menos materias en el siguiente semestre. Así, si quieres alcanzar a tus compañeros, no va a ser posible, porque no vas a poder escoger las mismas materias, porque algunas materias son consecutivas y debes aprobarlas para seguir con las siguientes. Así nunca pierdas materias básicas, estas te atrasas, son las de primer a tercer semestre.
Si es posible, nivélate antes de tomarlas. 4. Uno de los más importantes, método de enseñanza. Los lineamientos de todas las universidades deben seguir está dado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Ellos dicen qué materias y cuántas horas. Ellos validan qué materia se debe dar y cómo, pero no hay una forma que ellos verifiquen si se cumplió o si fueron efectivos o garantizar que aprendiste. Por ejemplo, dicen dar matemáticas financieras 40 horas. Puede que en todas esas horas no hayas entendido al profesor, pero las horas ya están dadas. Para entender el método de educación primero, cada carrera tiene una malla curricular. Esto es el nombre de todas las materias que se ven en la misma, con su información de crédito y cómo está estructurado la carrera. Cada materia tiene un sílabo o sílabus, que es donde se describe qué temas debes ver, cuántas horas, cómo son las calificaciones y recursos a usar. Esto es literalmente la guía de los profesores para dar clases. Así puedes adelantarte a los temas con esto. Las clases dependen de la carrera. Describiré una ingeniería que es una carrera técnica en la que tengo experiencia. Literalmente el profesor va a llegar al aula y da 1 hora y 40 minutos de clase con pequeñas pausas para revisar sus anotaciones respondiendo preguntas o dictar o esperar que hagan los ejercicios que propone entre 20 a 40 compañeros de clase. O si es en un auditorio entre 100 a 300 compañeros de clase. Ahora, el profesor siempre va a estar dando la espalda la mayoría del tiempo, escribiendo en un pizarrón de tinta o leyendo diapositivas. Si no entiendes algo, pregunta. La mayoría no lo hace porque te responden, debieron haber visto o ya deben saber. Incluso te llegan a avergonzar sin responder la pregunta. Todos los profesores te dan el tema y tú debes reforzar, doblando el número de horas para entender y practicar los temas en tu casa o en la biblioteca. Se llaman horas didácticas. Esto está en el sílabo. Y siempre te va a quedar dudas de algo o si te mandan deberes que no sabes cómo hacer, ahí es donde se ve la calidad de estudiante que eres porque debes buscar información o profundizar en libros, internet o contratar a alguien para que te lo explique. Por cierto, actualmente las clases en las universidades públicas no toman en cuenta el tiempo de atención de los estudiantes. Si eres de las personas que se aburren después de 1 hora de clases monótona, lo puedes pasar mal. El tipo de enseñanza no está hecho para personas que necesitan a alguien que esté detrás de ellos o que tengan algún tipo de discapacidad. No está diseñado para ellos. Las calificaciones. En el sílabo está descrito cómo se forman. Lo común es una gran parte en pruebas de alrededor del 40% y un examen de 20%. Los demás es trabajos o proyectos. Algunos califican deberes, otros no. Eso depende de la materia. Si no alcanzas el puntaje para pasar te toca supletorios. Pero otras universidades como la ESPE no lo tienen. Tenlo en cuenta. Algunas veces para sacar calificaciones hay profesores que te mandan a hacer trabajos, proyectos muy difíciles, sin explicar el por qué, para qué o cómo. Solo te dicen hazlo. Ten cuidado con estos profesores, son malos enseñando. 5. Problema de la educación pública en Ecuador. Opinión personal. Cupos en las universidades. No les interesa educar a todos porque cuesta bastante dinero. No tiene iniciativa el gobierno de hacerlo. Aunque vivamos en sociedad y todos podríamos solucionar los problemas que nos rodean teniendo el conocimiento necesario. Otro problema es que la educación no toma en cuenta ni ayuda a las personas que están en desventaja, económica, social o tecnológica. Vas a encontrar compañeros que tienen el último iPad, otros que no pueden comprar ni siquiera una laptop, otros que no tienen ni para desayunar, otros que tienen hermanos que les pueden ayudar, otros que tienen carro, moto, otros que tienen que ir en bus 2 horas para llegar a la universidad. Así, las universidades esperan el mismo rendimiento, sin interesarle las situaciones de sus estudiantes. ¿Sabías que la manera de enseñar no ha cambiado por más de 100 años en las universidades públicas? Literalmente el profesor escribe en el pizarrón, dicta, manda la tarea, califica exámenes y si pasas bien, si no, no importa. Cualquier problema que tengas no les interesa. Y si no tienes una justificación de fuerza mayor documentada no sirve. Por ejemplo, sufres depresión, ansiedad, dislexia, miopía, falta de dinero, no tienes a alguien que te apoye económicamente, te conviertes en padre sin planificar, estás en el mundo del alcohol o abuso de sustancias, literalmente no les interesa, para ellos debes rendir igual. Encontré muchos compañeros que les pasó este tipo de situaciones y solamente quedaron rezagados de la educación pública. Ten en cuenta que los profesores de hoy solo conocen el mismo método con el que aprendieron. No te permiten usar la tecnología, por ejemplo. Hay métodos de cálculo que te demoras 1 hora haciendo a mano.
pero en una computadora lo hacen segundos. Esto no se aprovecha, mientras en países desarrollados lo utilizan a diario. Algo que noté, que las materias básicas, por ejemplo de primer a tercer semestre, los profesores no les interesa compartir o educar a todos, y siempre repiten las mismas clases en muchas carreras, siendo un costo innecesario, que podría solucionarse por ejemplo hacer videos en YouTube. Pero si no les pagan los profesores o no hay órdenes de hacerlo, pa'l carajo los demás, no les importa. Porque imagina que tuvieras las clases y ejemplos resueltos de todas las materias en acceso libre. Podrías repetir una y otra vez y luego preguntar al profesor tus dudas, así ahorrarían tiempo y dinero. Pero actualmente para ellos la tecnología es una amenaza. Literalmente, el problema es el enfoque que tiene la educación. Te enseña a memorizar cómo debes resolver los ejercicios, pero no te enseña a razonar, cómo resolver más problemas o plantear tus problemas y soluciones que están en la vida diaria o incluso en la profesión. Aunque muchas veces no tienen libertad para crear nuevos métodos, los profesores, y en los peores de los casos no les interesa hacerlo. Ellos tienen contrato y les seguirán pagando, haciendo lo que siempre han hecho. Pero no te preocupes, donde hay profesores malos también hay algunos que sí lo hacen de forma diferente. Personalmente encontré pocos, pero sí existen, aunque la mayoría están en YouTube. Gente que ama enseñar y no solo viene a calificar o darte órdenes. Ojalá encuentres este tipo de personas que despierta tu curiosidad. Ahora, tipos de profesores. Es fácil clasificarlos, vas a encontrar 1. Los que solo vienen a leer diapositivas. 2. Los que tienen títulos doctorado, máster, pero es pésimo enseñando y solo viene a tomar prueba y calificar. Usualmente tienen bastantes repetidos en todas las materias que dan. Siempre aléjate de estos. Saben decir, conmigo solo paso unos 3 o 5 de 40 estudiantes. 3. Los que toman prueba de cosas que no has visto. Esos son los que les vale 3 atados los estudiantes. 4. Los que tratan de enseñar por otros métodos. No te ven como otro saco vacío por llenar, sino como una mente con potencial. 5. Los estrictos. Debes hacerlo todo por su método. Si no haces lo que te dice, te pone mala calificación. Que demuestres todo lo que haces, si no, no sirve. Esto usualmente es en el área de matemáticas. Aléjate de estos tipos. 6. Los que subestiman a los estudiantes, que consideran que no son capaces, así no los desafían a desarrollarse y hacen pasar a todos aún sin aprender. 7. Los que sacan los ejercicios del internet y ni siquiera cambian los enunciados. Estos son los profes flojos. 8. Los que hacen pasar o perder, viendo las caras o si le agradas o no. Usualmente pasan los cepillos. Estudiantes que buscan la atención y aprobación de un adulto por cualquier medio, hasta el punto de ser sumisos y complacientes en todo lo que se pida, a cualquier costo, incluso perjudicando a sus compañeros. 9. Profesores que te humillan. Hay algunos que tienen grandes egos y se creen superiores a tal punto que humillan a los estudiantes, al no saber o equivocarse. Esto me sucedió en las 2 universidades, ten cuidado con esto. Aún pasa actualmente en las llamadas mejores universidades del país. Como estudiante vas a descubrir que puedes escoger los profesores, siempre preguntando a tus compañeros y sus experiencias. Ventajas de la educación superior. La universidad te puede abrir nuevas maneras de ver el mundo. Por ejemplo, personalmente, si no hubiera sido por la universidad, no hubiera sido capaz de encontrar nuevas oportunidades o entender y aprovechar lo que me rodea. Por ejemplo, este canal de YouTube no hubiera nacido. También sirve para crear relaciones profesionales, conocer personas que en un futuro serán importantes, que te puedan dar la mano e incluso ser soporte con tus habilidades. Ten cuidado con la especialización. Cuando te dicen especialízate en una rama, esto funciona para las empresas, por supuesto, pero si es para la vida no sirve mucho. Todos tenemos que aplicar administración en nuestros recursos, psicología en nuestra manera de llevar nuestras relaciones, ingeniería al resolver nuestros problemas y diseñar soluciones. Todo esto es un círculo, está conectado, tenlo en cuenta. Consejos. Vas a encontrarte con el ego más grande que puede haber decir, tal carrera es mejor que esta que la otra. Cuando estés en el mundo laboral vas a notar que todas estas carreras están relacionadas con el fin de aportar económicamente al país. Además, solo en grupo eres capaz de hacer cosas que no podrías hacerlo solo. Así el trabajo en equipo. Esto es algo difícil de aprender o hacerlo. Va a ser un desastre en la universidad. Vas a perder amigos por esto. Pero aprender a lidiar y sacarle provecho tiene grandes beneficios laboralmente y en la vida. Salud mental. Algo importante que no es tomado muy en cuenta. ¿Sabes?
Los exámenes es lo más estresante que puedes tener y muchas veces todos te toman en la misma semana o entregas de proyectos en la misma semana y si no pasaste desde esto, perdiste 6 meses de tu vida y el dinero invertido. Estar a punto de quedarte una materia, no entender al profesor, esto causa estrés. Súmale los problemas personales y puede dar resultados desastrosos. Encuentra una manera de regular tus emociones, como salir con amigos, hacer ejercicio o una actividad que te despeje la mente y que no te dañe. No le creas, compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Por cierto, siempre desayuna. Es la comida más importante del día. Sé responsable con tus decisiones porque lo bueno o lo malo comienza por una decisión. Siempre nivélate si tienes problemas de matemáticas, física o química antes de entrar a la universidad para que no pierdas estas materias o incluso adelantes porque existe algo llamado validación de materias que te pueden ayudar. Si tienes problemas financieros, algunas veces es mejor afrontarlos buscando un trabajo hasta que puedas pagar tus propios estudios o ayudar en casa. Si sientes que no es la carrera deseada, te puedes cambiar de carrera. Todo está regido por los reglamentos de educación superior del Ecuador para todas las universidades del país. Este se actualiza con los años y se puede encontrar en Google. Hay diferentes casos. 1. Cambio de carrera o de sede en la misma universidad pública. Por ejemplo, la ESPE. Requisitos. 1. Aprobar primer semestre con 50% de las asignaturas o cursos, de los cuales una materia pueda ser homologada. Como ejemplo, la materia de cálculo debe tener la misma materia equivalente. 2. Se hace una sola vez si quieres tener gratuidad. 3. Cumplir con puntaje mínimo de la carrera. Se puede hacer de pregrado a pregrado, de pregrado a tecnología o de tecnología a tecnología. La solicitud es antes del periodo académico llenando el formulario de cada universidad. Cambio de universidad pública a pública. Requisitos. Por ejemplo, de la central a la ESPE. 1. Cursar al menos 2 semestres. Tener 2 materias homologables. Por ejemplo, álgebra lineal y cálculo. Se hace una sola vez para conservar la gratuidad. 2. Debe cumplir con los puntajes de carrera. Debe haber cupos en la misma. Se debe llenar los formularios y entregar los documentos 45 días antes del periodo académico en la universidad de destino. Cumplir los requerimientos extra que pueda tener cada universidad y pagar el trámite. Cambio de universidad privada a pública. Requisitos. 1. Se debe cursar al menos 2 semestres. 2. Registrarse en el sistema público y dar las pruebas de admisión, obteniendo el puntaje suficiente para entrar en la carrera. 3. Llenar los formularios para validación de materias. También puedes hacerlo por solicitud para pedir el examen de validación de conocimientos, así aprobar las materias que sabes. Ahora hay 2 cosas ambivalentes en la universidad pública. 1. Que todas las universidades tienen es la copia. Los estudiantes copian, pero puede ser porque no se aprenden en las clases. Personalmente soy un desastre en esto, pero encontré personas que tienen talento, así grandes notas e incluso sacaron becas para estudiar en otro país. Ahora esta persona que conozco vive en España y otros de ellos están graduados. Por cierto, no todos copian. Así tal vez sea un cáncer, pero si lo sabes aprovechar puedes graduarte sin problema. Algunos dicen que aprender es decisión y al sistema le da igual cómo sacar las notas, aunque lo llamen deshonestidad académica, pero no lo ponen en práctica. 2. La educación virtual, la cual es pésima en el país. Los profesores tienen doctorados pero no saben cómo dar clases que no sean aburridas o incluso interactivas. Tenlo en cuenta. Cualquier duda déjalo en los comentarios. Gracias por ver el video. Aprende, mejora como persona y tus habilidades y adopta alimentar a los perritos de la calle y bendiciones. Albert Einstein dijo una vez: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, creerá toda su vida que es un inútil.